que es el Justamente. ámbito de incertidumbre que está nuevamente cayendo en la región. Me refiero a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay que estudiar un poco lo que pasa en el contexto internacional. En primer lugar, Brasil lamentablemente va a entrar en un periodo también de aumento de la inflación. Argentina ni qué decir. Y en Chile, por supuesto, como sabemos, ahora en diciembre se estará resolviendo un tema donde hay dos visiones de la sociedad y todas esas cuestiones, más allá de la valorización o el apego que uno pueda tener a cierta idea, lo que crea es en los mercados, es decir, en las decisiones que toman las personas y las empresas, lo que se denomina un ambiente de incertidumbre. Incertidumbre pues significa falta al final de confianza. ¿Qué es lo que va a pasar acá realmente a fin de año y a comienzo del año que viene? Y lo que vemos es que los indicadores, que son datos que nos va proporcionando la economía, van dando cuenta de esa incertidumbre. Es como una persona que hace un chequeo médico y ese chequeo médico te sale ahí en el hemograma, por ejemplo, que tenés el colesterol alto, que tenés ciertos inconvenientes en el tema, por ejemplo, que se refiere a una cuestión de alguna hormona, etcétera, etcétera. Pues, de los varios temas que puede salir en un análisis clínico. Y lo mismo da en la economía. ¿Qué datos tenemos nosotros? Bueno, en Paraguay que la inflación se ha disparado ya un poco más de lo previsto. Vamos a llegar a un 7%. Que el déficit fiscal también está por encima también de lo que se hubiera esperado, pero tomando en cuenta este tema de la contingencia sanitaria, es cierto, podríamos haber llegado incluso más, pero si nosotros analizamos bien, lo que no estamos viendo es qué vamos a hacer con esta incertidumbre que estamos teniendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, cuáles son los indicadores que van diciéndonos en este chequeo, que es médico para una persona y para la economía, son estos datos de tipo estadístico. Tenemos el tema de la inflación, el tema del desempleo, los niveles de pobreza, los niveles de informalidad y los niveles de la prima de riesgo, por ejemplo, ¿verdad? La prima de riesgo que es el grado, digamos, de tasas de interés que vamos a ir teniendo en el Paraguay, porque lamentablemente estamos teniendo como una política ya pública la de seguir Eso, endeudándonos. el déficit y la deuda pública. Exacto, el déficit y la deuda pública, y eso también son indicadores, así como estábamos hablando del tipo del chequeo médico, que le van indicando a los que hacen precisamente las políticas públicas que hay una suerte de horizonte que no está bien en un ámbito de confianza. Entonces, nosotros tenemos que saber en el Paraguay que el ámbito regional, Brasil el año que viene tenemos elecciones, van a tener elecciones nacionales, en Chile dentro de poco, y Paraguay entra también en un ámbito electoralista. Y los ámbitos electoralistas, es decir, todo lo que significa la captura del poder, por lo general, y esto es una cuestión que ocurre en todos los países, incluso en los países, digamos, más desarrollados, implica necesariamente un aumento de lo que se denomina el populismo. Se empieza a prometer más de lo que realmente se puede prometer. Y siempre, y nosotros no tenemos que olvidarnos que los recursos siempre son escasos. Y si los recursos son escasos, pues las promesas deben estar acordes también a lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que el Paraguay tiene que de alguna manera mostrarse ante el mundo, ante este ambiente de incertidumbre que se está generando? Es que debe mostrarse como un país serio, prudente en el manejo de las finanzas públicas y por sobre todas las cosas que desbarate ciertos focos que están ahí empezándose a incendiar y que se pueden convertir finalmente en una llamarada que puede finalmente contagiar al todo sistema. Por ejemplo, seguimos con el problema de la inseguridad, el problema de la propiedad privada, y no tenemos una política seria de contención al déficit fiscal. Estamos queriendo financiar ese déficit y de hecho lo estamos haciendo de manera todavía muy lenta, pero que se nos puede escapar de la mano, lo que se llama a través de la emisión de dinero.
Y ese es un tema que nosotros tenemos que estar muy atentos en Paraguay. Así que ese ambiente de incertidumbre, ese ambiente un poco delicado que vamos teniendo. Y que nos muestra, perdón la interrupción, Sí. Víctor, que nos muestran las autoridades que realmente no tienen en cuenta en el sentido de todo lo que no se aconseja hacen.